Él pensaba casarse con la mujer de su vida, hasta que una prueba de ADN demostró que nunca debieron haberse conocido de esa manera. Cuando Daniel conoció a Valeria, tuvo una sensación difícil de explicar. Sentía que ya la había visto antes, tal vez en alguna fiesta, caminando por la ciudad o durante sus años en la universidad. Pero por más que intentaba recordarlo, no lograba saber de dónde la conocía. Y no era solamente su rostro, había algo familiar en su sonrisa, en la forma que levantaba la ceja cuando algo le parecía absurdo, y hasta en el pequeño hoyuelo que aparecía en su mejilla izquierda. «Estoy segura de que nunca nos habíamos visto», le respondió Valeria cuando él se lo mencionó. Daniel terminó creyéndolo. Después de todo, cuando alguien comienza a gustarte, cualquier coincidencia puede parecer una señal. Se habían conocido durante el cumpleaños de un amigo en común. Valeria acababa de regresar a la ciudad después de estudiar fuera, y Daniel llevaba algunos meses trabajando en el negocio familiar. Aquella noche hablaron durante horas. Descubrieron que compartían el gusto por las películas antiguas, que ninguno soportaba el café demasiado dulce y que desde pequeños ambos tenían la costumbre de contar los escalones cada vez que subían una escalera. Aquello les pareció muy gracioso, una coincidencia más entre tantas. Lo que comenzó como una conversación pronto se convirtió en una relación. Con el paso de los meses, Daniel comenzó a convivir con la familia de Valeria, mientras ella también se integraba cada vez más a la familia de él. Todos parecían felices de verlos juntos. Todos, excepto Elena, la madre de Daniel. La primera vez que conoció a Valeria, su expresión cambió por completo. Permaneció en silencio durante varios segundos, observándola fijamente, como si acabara de reconocer en ella a alguien que llevaba muchos años intentando olvidar. «¿Sucede algo?», le preguntó Daniel. «No, nada», respondió Elena. «Es solo que tiene una mirada muy particular». A partir de ese día comenzó a comportarse de una manera extraña. Evitaba quedarse a solas con Valeria. Cambiaba de tema cada vez que Daniel hablaba sobre el futuro, y siempre encontraba alguna excusa para no coincidir con la familia de la joven. Daniel pensó que a su madre simplemente le costaba aceptar que su único hijo estaba creciendo y comenzaba a construir una vida lejos de ella. Nunca imaginó que su miedo era otro. 2 años después de conocerse, Daniel le pidió matrimonio a Valeria. Ella aceptó. Comenzaron a organizar la boda, a buscar un lugar para vivir y a imaginar la familia que algún día tendría. Pero antes de casarse, Valeria quiso realizarse algunos estudios médicos. Su madre había padecido una enfermedad hereditaria y ella quería saber si existía la posibilidad de transmitirla hacia sus hijos. Daniel decidió acompañarla y hacerle también una prueba genética. Para ellos era solamente una precaución, un trámite más, antes de comenzar una nueva vida juntos. Varias semanas después recibieron una llamada de laboratorio. El médico les explicó que necesitaban hablar con ambos personalmente y les pidió que acudieran juntos al laboratorio. Valeria pensó que habían encontrado alguna enfermedad. Daniel intentó tranquilizarla durante todo el camino, aunque él también sentía miedo. Cuando entraron, el médico tenía frente a él 2 carpetas abiertas y una expresión que ninguno de los dos pudo comprender. «Antes de explicarles los resultados, necesito hacerles una pregunta», les dijo el médico. «¿Existe alguna posibilidad de que compartan familiares?». Daniel y Valeria se miraron desconcertados. «No», respondió él, «nuestras familias ni siquiera se conocían antes de que nosotros comenzáramos la relación». El médico guardó silencio durante unos segundos. Después colocó los resultados frente a ellos. «Las pruebas indican que comparten aproximadamente la mitad de su información genética». Valeria frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». El médico respiró profundamente antes de responder. «Significa que existe un parentesco directo entre ustedes. Por el porcentaje de ADN que comparten, lo más probable es que sean hermanos». Daniel se comenzó a reír, no porque le pareciera gracioso, sino porque su mente se negaba a comprender lo que acababa de escuchar. Dijo que tenía que tratarse de un error, que seguramente habían confundido las muestras o registrado mal alguno de los nombres. Valeria permaneció inmóvil, mirando aquellos documentos como si las palabras escritas en ellos pudieran desaparecer en cualquier momento.
Decidieron repetir el estudio en otro laboratorio, pero el resultado fue el mismo. Daniel y Valeria eran hermanos. Y sin embargo, aquello parecía imposible. Los padres de Valeria llevaban más de 30 años juntos. Su padre aseguraba no haber conocido nunca a Elena, y tampoco existía alguna aventura del pasado que pudiera explicar aquel parentesco. Entonces comenzaron las preguntas. Daniel exigió ver su acta de nacimiento y todos los documentos del hospital donde supuestamente había nacido, pero Elena se negó a mostrárselos. Fue la primera vez que Daniel vio verdadero miedo en los ojos de su madre. «Hay cosas que no necesitas saber», le dijo ella. Aquella respuesta fue suficiente. Elena había ocultado algo durante toda su vida. Después de varias horas de discusión, finalmente confesó la verdad. Ella no había dado a luz a Daniel. 30 años atrás, Elena y su esposo habían intentado tener hijos. Después de someterse a varios tratamientos, recibieron la noticia de que nunca podrían concebir. Fue entonces cuando una enfermera llamada Teresa se acercó a ellos. Les dijo que conocía a una joven embarazada que no quería quedarse con su bebé. Según ella, podían recibir al niño sin atravesar un proceso de adopción largo y complicado. Solo tenían que pagar. Elena aseguró que siempre había creído la historia de Teresa. Según ella, la madre del bebé había decidido entregarlo voluntariamente y no quería volver a saber nada de él. Teresa también le proporcionó documentos, una pulsera del hospital y un acta de nacimiento que parecía completamente legal. Pero cuando Daniel le preguntó cuánto habían pagado, su madre no pudo responder. Tampoco pudo explicar por qué nunca intentaron comprobar la identidad de aquella mujer ni asegurarse de que realmente había renunciado a su hijo. Daniel comprendió entonces que aunque Elena afirmara había sido engañada, siempre había sabido que la forma en que lo recibió no era normal. Y durante todos esos años había preferido no hacer preguntas. Al conocer la confesión, la familia de Valeria comenzó a investigar. Fue entonces cuando Isabel, la madre de la joven, habló de algo que había intentado olvidar durante más de 30 años. Ella no había dado a luz únicamente a Valeria. Ella había tenido mellizos, una niña y un niño. Pero cuando despertó después del parto, los médicos le informaron que el pequeño había muerto por complicaciones respiratorias. Isabel se encontraba demasiado débil para levantarse y solamente le permitieron verlo durante unos segundos, envuelto por completo en una manta. Su esposo se encargó de los trámites mientras ella permanecía hospitalizada. Días después, recibieron un pequeño ataúd cerrado que fue sepultado por la familia. Durante más de 30 años, Isabel creyó que su hijo descansaba en aquella tumba, hasta ese momento. Una nueva prueba genética confirmó que Daniel era aquel bebé. El niño que le habían arrebatado a Isabel era el hermano mellizo de Valeria. Con los resultados en sus manos, Daniel acompañó a la familia de Valeria a presentar una denuncia. La investigación se concentró en Teresa, la antigua enfermera que lo había entregado y falsificado los documentos de su nacimiento. Después de varias semanas de búsqueda, la policía logró localizarla. Para entonces, Teresa ya era una mujer anciana. Al principio, Teresa negó conocer a Daniel y aseguró no recordar nada de aquella época. Sin embargo, cuando los investigadores le mostraron su fotografía y los documentos que ella misma había falsificado, comprendió que ya no podía seguir ocultando la verdad. Finalmente, confesó que Elena nunca había sido engañada sobre el origen de Daniel. Desde el principio sabía que aquel bebé había sido arrebatado de su verdadera madre. Teresa le había explicado que pertenecía a una mujer que acababa de dar a luz a mellizos y que jamás aceptaría separarse de uno de sus hijos. A pesar de saberlo, Elena decidió pagar por él. Pero eso no fue todo. Teresa confesó que muchos años después de entregarle al bebé, Elena volvió a buscarla. Estaba aterrada porque Daniel había comenzado una relación con una joven llamada Valeria y al escuchar sus apellidos comprendió que pertenecía a la familia de Isabel. Durante todos aquellos años, Elena había conservado una fotografía de Isabel tomada a escondidas en el hospital,
La guardaba por miedo a que algún día aquella mujer descubriera la verdad y regresara buscando a su hijo. Por eso, cuando Valeria entró por primera vez en su casa, Elena reconoció en ella los ojos de su madre. Al escuchar sus apellidos, ya no tuvo ninguna duda. Aquella joven era la hija de Isabel. Y Daniel se había enamorado de su propia hermana. Teresa aseguró que le aconsejó decir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, Elena volvió a elegir el silencio. Durante casi 2 años permitió que continuaran su relación. Los vio hacer planes, hablar de matrimonio e imaginar una familia juntos. Guardó silencio porque decir la verdad significaba admitir lo que había hecho y sobre todo significaba arriesgarse a perder al hijo que había criado. Después de conocer toda la verdad, Daniel nunca volvió a llamarla mamá. Valeria canceló la boda y se marchó de la ciudad durante varios meses. Con el tiempo, ella y Daniel intentaron construir una relación diferente. No como la pareja que alguna vez fueron, sino como los hermanos que nunca habían tenido la oportunidad de ser. No fue sencillo. Había recuerdos que ninguno de los dos podían borrar y una vida entera que necesitaban aprender a mirar de otra manera. Daniel también comenzó a acercarse a Isabel, su verdadera madre. La primera vez que ella pudo abrazarlo, no le pidió perdón por no haberlo buscado, solamente dijo: me aseguraron que habías muerto, pero durante 30 años algo dentro de mí siguió sintiendo que estabas vivo. Daniel había pasado toda su vida preguntándose por qué nunca se había parecido a la familia que lo había criado. Al final, comprendió que aquella sensación de reconocer a Valeria no había sido producto del enamoramiento. Su sonrisa, su mirada y todos aquellos pequeños gestos que parecían simples coincidencias eran fragmentos de una historia que ninguno de los dos podía recordar, porque antes de encontrarse como dos desconocidos, ya habían compartido el primer instante de sus vidas. Y es que a veces la verdad no puede devolvernos los años que nos robaron, pero sí pueden liberarnos de la mentira que nos impidió saber quién éramos. Si esta historia te hizo pensar o te recordó a alguien, me gustaría leerte. Y si tú también guardas una historia que nunca has podido olvidar, puedes enviarla al correo que encontrarás en el perfil del canal. Tal vez algún día sea tu propia voz la que inspire la siguiente historia. Y recuerda, detrás de cada historia siempre hay un alma que la mantiene viva.